Hola, bienvenidos a este nuevo podcast sobre los Yoga Sutras de Patanjali. Hello and welcome to this new podcast on Patanjali's Yoga Sutras. Hoy vamos a retomar con el Sutra número 37, del cual se había hablado en un podcast anterior. Today we're going to take again the 37th Sutra that we have spoken already about in a previous podcast. Porque es un sutra muy interesante. Because it's a quite interesting sutra. Y pues seguiremos avanzando. And then we will keep on advancing. Estamos acá con el apoyo de Simón Roa, nuestro traductor. Here we are with the support of Simón Roa, the translator. Y los aportes y comentarios de Caterine García y José Armando Valencia. And the contributions and comments of Caterine García and José Armando Valencia. Entonces, en el Sutra 37, So in the 37th Sutra de los Yoga Sutras de Patanjali, of Patanjali's Yoga Sutras, se establece también que la mente se puede poner bajo control it is established that the mind can also get under control a partir de enfocarse y meditar sobre personas o ideas o figuras que hayan logrado, que se tenga la impresión o la creencia de que han logrado el desapego y la superación de la vida material, por decirlo así. by focusing or meditating on images, people, or person that have developed or are free from desire, from that have cultivated detachment and have liberated themselves from these mundane attachments. Cuando me refiero a la vida material, When I'm talking about the mundane or the material life, me refiero a la vida sujeta al sufrimiento, I am talking about life that is subjugated to suffering, a la vida que implica un apego o un estado de sujeción a las fluctuaciones, a life that implies being attached to the fluctuations, que implican desde un desconocimiento, desde la ignorancia, that imply from not knowing, from ignorance, estar inmerso simplemente en la agobiante supervivencia. to be simply immersed on the overwhelmed of survival. Entonces, en este Sutra 37, So in this 37th Sutra, el Rishi Patanjali the Rishi Patanjali propone como una forma para lograr estabilizar la mente, offers as a way in order to achieve the balance or the stabilizing of the mind, enfocarla o, entre comillas, meditar to focus it, or in between quotes, meditate on en lo que en el hinduismo se conoce como el gurú. what in Buddhism, okay, En el hinduismo se conoce como el gurú of what in Hinduism is known as the Guru o como Ishtadevata. or as the Ishtadevata. En este caso, el gurú In this case, the Guru es no específicamente una persona individual, is not specifically an individual person, sino a través de una persona individual, de una persona conocida. but it is through an individual person or a known person Meditar y conectarse con las cualidades espirituales que esa persona ha desarrollado. that one meditates or connects with the spiritual qualities that this person has already developed. Realmente el gurú no es una persona como tal. Truly, the Guru is not a person as it is. El gurú es el estado de conciencia que esa persona ha desarrollado. The Guru is the state of awareness or of consciousness that this person has achieved or developed. El gurú es el conjunto de cualidades y propiedades que una persona en un proceso espiritual busca o desea desarrollar, The Guru is the group of qualities or attitudes that a person in the spiritual path intends to develop, y que aquel ser, aquel personaje femenino o masculino que nosotros reconocemos como gurú, and this character, either feminine or masculine, that we recognize as the Guru, pues ha podido desarrollar en sí mismo. has been able to develop in themselves. Aquí hay que aclarar Here we have to clarify que actualmente por la difusión del marketing, de temas en internet, that currently, because of marketing and the diffusion of different topics online, el término gurú pues se ha popularizado the term Guru has been
popularized y se ha desfigurado. and transformed, disfigured. Entonces ahora se le denomina gurú a cualquier persona que domina un tema específico So now you can call guru any person that has a mastery on any specific topic, usualmente en temas tecnológicos, usually on technological matters. pero realmente el gurú But truly, the guru es el concepto de lo que se ha desarrollado en un nivel de trascendencia o en un nivel de evolución espiritual. is the concept of what has been developed in a level of transcendence or spiritual development. Me gustaría que alguno de ustedes hiciera un aporte al respecto de sus comprensiones de lo que es el gurú. I would like for you to give some of your comprehensions on what you understand as the guru. Bueno, pues igual ya lo habíamos hablado en el podcast anterior So we spoke about this on the previous podcast, y ya Carlos lo explicó muy bien. Para mí está muy bien explicado. and Carlos already explained it really well. For me, it is very well explained. Cuando tú no tienes como las propias referencias cultivadas o creadas, When you don't have your own references cultivated or created, pues tienes que tomar referencia de alguien más, de un referente externo. you have to find an external reference. Entonces, pues eso es el gurú. So that is the guru. Por definición, Out of definition, gurú significa aquel que te da luz. guru means the one that gives you light. No porque pues él tenga luz Not because the guru has light o porque tú no tengas luz, or because you don't have sino light, porque él simplemente apunta hacia los aspectos a los que les debes prestar atención. but simply because the guru is pointing towards those aspects that you should pay attention to. Y él lo hace porque él ya lo vivió, él ya tiene experiencia. And he does that because he already did it. He already has the experience on it. Entonces es el rol de un profesor, de un maestro. So it is the role of a teacher, of a master. O sea, sin ponerle como mística y lore al asunto. Without getting into mystical matters, Es literalmente como cuando uno va al colegio, it is literally like when you go to school. uno no tiene el conocimiento You de don't- una materia, You don't have the knowledge on a certain topic, pero tiene la capacidad para aprenderla. but you have the capacity to learn it. Entonces, como el profesor está en un estado más avanzado de conocimiento, te explica dicha materia. So since the teacher is in a more advanced state of that knowledge, they will explain to you this topic. Ya, así es. That's how it is. ¿Ok? ¿Alguien más? Yo estoy de acuerdo. Simon says that he agrees. Muy bien. El Ishtadevata The Ishtadevata es una construcción mental. is a mental construction. Es una idea It's an idea que se plasma, manifiesta a través de un símbolo that is settled or manifested through a symbol o de un objeto mental construido de diferentes símbolos or a mental object built out of different symbols a partir de una cantidad de cualidades from so many qualities a las cuales el practicante espiritual busca aspirar. to which the spiritual practitioner aspires to develop. Entonces, ahí cabe explicar la diferencia entre gurú e Ishtadevata. So there we should explain the difference between Guru and Ishtadevata. Si bien ambos cumplen la misma función, Even if they both comply with the same function, pues se supone que el gurú es una persona física de carne y hueso, well, supposedly the Guru is a physical person Okay. made out of flesh and bones que emana esas cualidades, como el ejemplo del profesor que acabamos de dar. that emanates those qualities, like the teacher we just talked about. Como no todo el mundo tiene acceso a un profesor, Since not everybody has access to a teacher a una persona de carne y hueso, or to someone that expresses these qualities in flesh and bones, entonces en la cultura sanatana se crearon los Ishtadevatas. so in the Sanatana culture they created the Ishtadevatas. Como Carlos lo explica, son ideas, son conceptos As Carlos explains it, they are ideas, concepts de características específicas a desarrollar por el practicante. of specific characteristics to develop by the practitioner. Algunas son una sola característica, Some of them are just one characteristic, o otros son una mezcla de valores, de características a imitar. and others gather several characteristics or values to imitate. El problema es que pues, luego se les fue el asunto y se volvieron dioses y pues bueno, eso se volvió un relajo. The problem is that later on they became like gods and it became like a mess. Es tal cual. It is just like that. Y bueno, es muy interesante esa figura, And that figure is really interesting. porque ya sea que provenga de afuera de la persona, Because either
since it comes from the outside of the person, o provenga de sus propias intenciones y sus propios deseos, either it comes from outside of the person or it comes from its own inner desires and intentions, pues simplemente ya hay una identificación del practicante con esa serie de cualidades. well, simply there's already an identification from the practitioner with those qualities or characteristics. Y obviamente esto se refiere tanto al gurú como al Ishtadevata. And obviously, this goes as for the guru as for the Ishtadevata. Claro, en cuanto al gurú, Of course, in regards to the guru, pues tiene el sentido práctico de que se entiende que la persona que se ha escogido, it has the practical meaning that it is understood that the person that has been chosen, que bueno, también se dice que el gurú es finalmente el que lo escoge a uno, and it is also said that, well, it is the guru that chooses you, pues ya, y eso es un proceso clásico del sistema nervioso y del cerebro, and this is a classical process of the nervous system and the brain. en el momento en que se puede personalizar o corporalizar la existencia o manifestación de esas cualidades, In the moment that these qualities can be embodied and manifested, se genera una mayor confianza o una mayor consolidación o entronización de esa conexión con esas cualidades a través de esa persona. there's a greater trust in the connection with these qualities through this person. En el caso del Ishtadevata, In the Ishtadevata's case, también hay identificación, obviamente, entonces, como lo decía, there's also identification, as I said already, obviously, con las cualidades with the qualities que tal vez fueron recibidas del entorno y entonces la persona se identificó, that were maybe given from the environment and this person might have gotten identified with them. o esa persona las desarrolló por sí misma. Or this person developed them by themselves. Sea como sea, However it is, ya hay una predisposición there's already some willingness towards del it practicante hacia las cualidades determinadas. from the practitioner towards the determined qualities. Bueno, ahí me gustaría como agregar Well, I would like to add there que las características que se buscan a imitar de un Ishtadevata that the qualities that one intends to imitate from an Ishtadevata, es como, bueno, no sé si la palabra es paradójico o qué palabra usar. I don't know if the word is paradoxical or which word to use. Bueno, es mutuo, digamos que es mutuo, es de dos vías, Let's say it is mutual or it's two ways. porque es la sociedad la que propicia o da a entender de que son dignas de imitar ciertas características. Because the society as it is gives the importance to these qualities or gives the importance of emanating these qualities. Entonces los individuos ven dignos de imitar ciertas características. So the individuals consider certain characteristics worth imitating. Y conforme ellos replican esas características que la sociedad ve como deseables, And in the measure that they replicate these characteristics that society sees as desirable, entonces pues la sociedad va a seguir viendo más referencias de esas características que ven deseables. so society is going to keep on seeing those references that consider those qualities as desirable. Entonces, por ejemplo, en la cultura actual, tener un físico o cierta cantidad de dinero es una forma de Ishtadevata. For example, nowadays, to have a certain static and a certain amount of money is a characteristic nowadays that can be considered like an Ishtadevata. Son las características que culturalmente son deseables. It is the characteristics that are desirable culturally. Conforme el individuo las fortalece en sí mismo, In the measure the individual strengthens them in themselves, la cultura fortalece esos patrones. culture strengthens those patterns. Entonces se vuelve como un ciclo. So it becomes like a cycle. Eso era lo que quería agregar. That's what I wanted to add. Así es, pero entonces es muy importante precisar cuáles son esas cualidades que usualmente se buscan identificar en el gurú o en el Ishtadevata. That's right, but then it becomes important to identify which are those qualities that one intends to identify on the guru or the Ishtadevata. Pues José acaba de mencionar o de describir el proceso, Jose just mentioned or described the process, pero el objeto but the object tiene que ver con la purificación de la mente Has to- para la superación del sufrimiento. has to do with the purification of the mind in order to overcome suffering. Entonces, obviamente, las cualidades que se buscaría en el Ishtadevata o en el gurú son esas. So obviously the qualities that one would
search for in the Guru or the Ishtadevata are those. Son las cualidades alrededor de la trascendencia, Those qualities around transcendence, de la realización espiritual, around spiritual fulfillment, de la liberación espiritual, around spiritual liberation, del alcance de estados superiores de conciencia, around achieving superior states of awareness, donde ya se ha logrado superar el apego y las pasiones. where attachment and passions have been able to be overcome. Entonces, obviamente son las cualidades que se buscarían en un gurú So obviously those are the qualities that one would search for in a guru, o en la construcción de ese símbolo o imagen que es el Ishtadevata. or in the construction of that image or symbol that is the Ishtadevata. Eso es una cuestión de gustos, It is a matter of tastes. de una u otra forma, perdón, todos los practicantes espirituales lo hacen, In one way or another, all the spiritual practitioners do it. pero mi consideración personal, But my personal consideration about it, en el caso del Ishtadevata, in the case of the Ishtadevata, como cualquier otro tipo de creencias abstractas y sin objeto o sustento materializable o material, As- o materializado, as any other of those beliefs that don't have any material support or substance, pues digamos que se queda como en fantasía. let's say that they stay as a fantasy. Es menos fácil o sea, para las personas es más fácil construir el símbolo, For people, it is easier to build the symbol porque es muy fácil fantasear, because it is very easy to do fantasy, to create fantasies, pero es menos fácil de asumir o de consolidar en uno. but it is not so easy to assume these characteristics or to consolidate them in you. Y pues también se hace más fácil el estar cambiando las cualidades o interpretándolas de otras formas. And also, it is easier to change these qualities or interpret them differently Porque ya sabemos que la mente es muy variable because we already know the mind changes so much. y a la final su proceso está sometido a las fluctuaciones y al temperamento, al estado pues de cada día. And in the end, well, its state is surrendered to the fluctuations and the changes of every day. En cambio los gurús Instead, the gurus pues ya tienen unas características con las cuales se les ha descrito. have characteristics through which they have been described through. Aunque obviamente cada uno puede ver las cosas a su manera Although everyone can get to see things in their own way. y finalmente puede interpretar o asumir esos gurús desde sus propios prejuicios y condicionamientos, And so one can get to assume or interpret those gurus from their own prejudices and conditioning. finalmente los gurús al ser personas físicas que materializan o manifiestan y de alguna u otra forma han transmitido In the end, the gurus, as being physical person and that manifest or in somehow they have transmitted esos principios o esos logros de esos principios elevados de la conciencia, those principles or how to achieve those principles that are higher states of consciousness, pues son más fáciles de seguir. well, they are easier to follow. Como ya lo decía antes, nuestra mente los puede identificar más fácil As I was saying it before, our mind can get to identify them with more ease. y se corre el menor riesgo de que haya variaciones al respecto de cómo los asumimos o entendemos. And then, like that, you take less risk on how you assume them and interpret them and Claro. understand them. Claro, ambas figuras Of course, both figures conllevan riesgos. have their risks. En el caso de los gurús, In the case of the gurus, existen los falsos gurús. there's the fake gurus. Por ejemplo, Sadhguru. For example, Sadhguru. Eso, Eso dijo. Eso. que además él mismo se menciona, se quiere mostrar, lo cual no hace un gurú, That himself wants to show himself as, which a guru does not do it. como si fuera el gurú de gurús. He would like to show himself as if he was the guru of gurus. Y así podría mencionar una cantidad de embaucadores And like that, I could mention so many scammers que no han logrado realmente ninguna realización that haven't really achieved any fulfillment, y son muy buenos charlatanes but they are really good at telling stories
que fácilmente engañan y confunden a la gente. And so they can easily trick and confuse people. Entonces este es un riesgo, So that's a risk. el de los falsos gurús The one of the fake gurus que manipulan that manipulate y que usualmente tienen un temperamento narcisista and usually have a kind of narcissistic temperament. y alguna parte de ellos también un temperamento psicópata, And somewhere in them, a psychopathic temperament. algo que hoy en día se encaja en un concepto que es el de los trastornos de la personalidad antisocial. Something that nowadays can be put into the description of the mental disorders. Y, No, personality disorders. y entonces, pues muy fácilmente pueden engañar a personas vulnerables. So they can easily trick vulnerable people. Y bueno, no se cumple con el principio que se establece obviamente en el Sutra 37. And well, like that, the principle described on the 37 Sutra is not accomplished or complied with. La idea es que el gurú haya trascendido espiritualmente Because the idea is that the guru has transcended spiritually. y no que sea una persona que se aprovecha o usa a aquellos a los que convence. And not someone that benefits from the people he can convince. Y algo similar pasa con el Ishtadevata. Something similar happens to the Ishtadevata. También genera riesgos. It also creates risks. Es el riesgo de ciertas pseudo religiones It is the risk of certain pseudo religions y lo mismo también de ciertas sectas and also the same of certain sects o de ciertas formas de movimientos espirituales como por ejemplo en el New Age, or certain spiritual movements like the New Age, que a través de unas ideas o unos principios o unos símbolos that through certain ideas, principles, and symbols que no tienen un sustento real, that don't have a real support, simplemente son una charlatanería, un engaño, they are simply scams, un discurso vacío, an empty speech, pero que suena bonito, but sounds beautiful. que aparece atractivo. It seems attractive. Muy bien, entonces recuerden So remember que el gurú y el Ishtadevata deben representar cualidades trascendentes que ayuden a la gente o que inspiren a las personas a seguir ese proceso de trascendencia. that the guru or the Ishtadevata shows or emanates the qualities that inspire this person to continue in this process of transcendence. Listo, entonces para resumir, So in order to summarize all of this, me encanta resumir, I love to summarize. el individuo siempre va a tratar de emular, de copiar las características que él encuentra agradables. So the individual is always going to try to emanate or emulate or imitate all the characteristics that they consider as nice or pleasurable. Y la sociedad pues, se construye con base a las características de esos individuos, se vuelve un loop. And then society is built from the characteristics of those individuals. It becomes like a loop, like a cycle. Pero el criterio para que ese loop, por así decirlo, sea encaminado al proceso espiritual But the criterion for that loop to be able to be directed towards the spiritual path es que el practicante tenga un proceso de claridad interna is that the practitioner can get to have a process of inner clarity. y por consiguiente pues el gurú o el Ishtadevata esté construido también con un principio de claridad, And for the matter, the Ishtadevata or the Guru is built from a principle of clarity. porque pues si no se vuelve el relajo que ya acabamos de explicar, Because if not, it will become the mess that we just described. en que pasa en la sociedad moderna, de que nadie tiene claridad, That happens nowadays in modern society, that nobody has a clarity. entonces imitan a una persona que creen que tiene claridad So they imitate a person that they think they have clarity, y pues termina por crear más personas con falta de claridad and it ends up creating more people with a lack of clarity que hacen que en la cultura esas características se vean como propicias. that make that in the culture those characteristics are seen as desirable. Muy bien. Pasemos al Sutra 38, Let's get to the 38th Sutra que habla precisamente del proceso de los sueños, that precisely mentions or talks about the process of es dreams, decir, la ensoñación cuando estamos durmiendo, the dreaming when we are asleep, y cómo la conciencia, el ser consciente de ese proceso de ensoñación, and how being aware of that process of dreaming ayuda precisamente a superar los obstáculos mentales. helps to overcome the mental obstacles. Recordemos que esta superación, este proceso de superación de obstáculos mentales, Let's remember that this process of overcoming the
mental obstacles es un proceso de purificación, pero también de educación y control de la mente, is a process of purification, but also of control and training of the mind, que tiene como objetivo ponerla justo en la antesala de procesos superiores de conciencia. which goal is to put it precisely in the process of attaining superior states of awareness. Este sutra es muy interesante porque habla del sueño lúcido. So this sutra is really interesting because it talks about lucid dreaming. Claro, en el Yoga Sutra no se traduce literalmente como sueño lúcido, Of course, in the Yoga Sutras, it is not translated as lucid dreaming, sino como el estado de conocimiento del sueño. but the state of the knowledge attained from dreams. En este caso, In this case, es importante recordar que durante el periodo en que o en la época en que estos sutras fueron compilados, it is important to understand that the time where these sutras were compiled, no se tenía un conocimiento científico del movimiento cerebral, there was no scientific knowledge on the mental or the brain's movements. obviamente no había tecnología ni tampoco un interés o por lo menos una idea de que podía suceder eso en el movimiento del cerebro. Obviously, there was no technology that could tell you that this could happen in the brain's movement. Hoy en día tenemos claro Nowadays, we are clear que la ensoñación es un proceso del cerebro that dreaming is a process of the brain que se da en la etapa REM. that is given in the REM state. REM es rapid, ¿se dice rapid? Eye movement. Rapid Eye Movement. In the rapid eye movement. Y en español es MOR, movimiento ocular rápido, And in Spanish, it's more the ocular movement, que es un estado de sueño más profundo. which is a deeper state of dreaming. Entonces hay un estado de no REM, So donde no there's- hay movimiento ocular rápido, So there's a non-REM state where there's no ocular movement, no rapid ocular movement. y hay una etapa posterior más profunda que es la del movimiento ocular rápido. And then there is a deeper state, which would be when there is the rapid eye movement. En esta etapa del sueño REM In this stage of the REM dream es que suceden los sueños lúcidos, is where you have the lucid dreaming. bueno, en general los sueños. Well, in general, dreaming. Y en esta etapa el cuerpo se relaja completamente And in this stage, the body is completely en released. la mayoría de los casos. Well, in most cases. Y pues hay una comprensión hoy en día de que los sueños tienen una función de reorganización precisamente del pensamiento, de la estructura cognitiva y también del cuerpo. And well, nowadays there's a comprehension that dreams have play a role in the organization of the mental organization, but also on the body organization. Cada vez está más clara la importancia, la necesidad de dormir bien. Each time, the importance of good sleep is given, Mejor dicho, de descansar a través de un buen sueño, of resting through good sleep, de un sueño reparador. through a reparative dream. Y este proceso de recuperación del sueño And this process of recovery of sleep se da precisamente en esa etapa REM, is given precisely in that REM state, en la cual en su proceso más profundo es donde se dan los sueños. in which in its deeper state is where dreams come to be. Y entonces los sueños tienen un efecto también reorganizador, como decía previamente, y reparador, recuperador. So dreams have a process that recovers and repairs. Claro, hay una búsqueda para entender cómo funcionan las pesadillas. Of course, there's people trying to understand how nightmares work. People, ¿no? Los científicos. Scientists are intending to understand how nightmare works. Los neurocientíficos. Y ellos no son people, okay. Sí, claro. Pero people suena a cualquiera. Creo que la gente de barrio esté con sus laboratorios poniéndole cablecitos a la gente mirando sus movimientos oculares. So the scientists are trying to understand how nightmares work. Entonces, pues está tratando de entender con más claridad el proceso de las pesadillas. And also trying to understand the deeper process of nightmares. Pero pues hasta ahora se entiende que tienen la misma función, en principio tendrían la misma función de reorganización de la estructura de pensamiento y cognitiva. But so far, it would be understood that they also have this process of recovery and repair and reorganization of the cognitive structure.
En este sentido, In this sense, entonces la ensoñación tiene también, como todo, una función adaptativa en supervivencia. dreaming also have an adaptive function in survival. Pero respecto de los sueños lúcidos, But in regards to the lucid dreaming, no se sabe. you don't know. La ciencia no sabe Science doesn't know cuál es realmente su función. what is its function. Se sabe que suceden, como todos los sueños, en el lóbulo frontal, It is known that it happens at the frontal lobe like any other dream, que es donde se da el proceso de control del movimiento, el proceso del pensamiento en general, which is where the process of thought is given in general. pero no se sabe cuál es su función. But you don't know, nobody knows what its function is. Y muy pocas, no son la mayoría de las personas los que pueden tener sueños lúcidos. And not all people can get to have lucid dreams. Son realmente pocas personas. It's truly very few people. No es muy común. It's not a very common thing. Y esto en cuanto a la explicación de la ciencia que se da hoy en día. And this is given from the explanation of science nowadays. Lo interesante es que en el yoga, por lo menos como se expresa en este sutra, The interesting thing is that in yoga, or at least as it is expressed in this sutra, es conveniente el entrenamiento en soñar de forma consciente. the training on conscious dreaming is necessary. Hoy en día hay como mucho interés de parte de varias personas Nowadays, there's a lot of interest from many people de poder acceder o de poder desarrollar la capacidad de soñar lúcidamente. on being able to develop the capacity of having lucid dreams. Pero bueno, no hemos explicado qué es un sueño lúcido. But we haven't explained what a lucid dream is. Un sueño lúcido es estar consciente A lucid dream is to be aware de lo que se está soñando of what is being dreamed, y en procesos Right. más profundos and in deeper states, lograr intervenir en el sueño mismo. to be able to intervene in the dream itself. Entonces uno se está dando cuenta de que lo que está sucediendo en su mente es un sueño, o sea, una fantasía que no es real. So one is noticing that what is happening in the dream is a fantasy, is something that is not real. Y además, And in addition, en casos más avanzados, in more advanced cases, pues la persona puede intervenir en el sueño, reescribirlo, well, the person can intervene on the dream and write it, rewrite it, controlarlo. control it. Entonces, claro, a nivel, por ejemplo, de el usar el sueño como una forma de purificar el psiquismo, So of course, the using of dreaming as a way to purify the psyche, como por ejemplo para superar miedos o traumas o circunstancias que se mantienen guardadas o resguardadas en lo más profundo de la memoria y del psiquismo, like for example, to overcome traumas or overcome fears that are kept in the depth of the psyche, por experiencia propia puedo decir que eso tiene una gran efectividad. out of personal experience, I can say this has great effectivity. Y bueno, como les decía, hay un interés por poder acceder a esa capacidad de lograr sueños lúcidos. And as I told you, there is a great interest in trying to achieve the capacity of having lucid dreams. Y este interés ya estaba hace rato establecido en yoga. And this interest was already established in yoga. Bueno, yo quisiera agregar dos cositas. I would like to add two things. En español tenemos el problema que normalmente confundimos las palabras dormir y soñar. In Spanish, we have the problem that we confuse the words dream and sleep. Exacto, porque en inglés sí están separadas, sleep y dream. Because in English, there is two. There is sleep and dream. Nosotros tenemos dormir y soñar, We have sleep and dream. sleep and dream. Pero pues, normalmente aquí las confundimos. Aquí es lo mismo decir, voy a ir a dormir, y uno da por sentado que uno va a ir a soñar. O tengo sueño. Ujú. And here we say, bueno, no sé cómo decir esto en inglés. People in Spanish have the confusion with the terms sleeping and dreaming. It's not easy to explain for people who are not native Spanish speakers, but I just want to tell that before making an explanation. Entonces estaba diciendo que quería hacer el paréntesis para explicar la dificultad que nos representan los nativos de habla hispana de la diferencia entre dormir y soñar.
Pero en los Yoga Sutras But in the Yoga Sutras, sí está muy claro. it is clearly described. Ellos tienen el término svapna para soñar They have the Svapna term for dreaming, y el término dormir es nidra. and the term of sleeping is Nidra. Entonces ellos sí tenían esa diferenciación So they did have that differentiation, y sí tenían algo de entendimiento de cómo el proceso de la mente se reorganiza en el acto de dormir y soñar. and they had some knowledge in the how the mind reorganizes itself in the process of sleeping and dreaming. Sí, pues se les iban las tuercas cuando empezaban con el cuento de que eran una fuente de epifanías. Okay, they would go astray when they would start thinking that this was a source of epiphanies, Pero sí hay como referencias but there are some references que entendían que los samskaras, las impresiones cultivadas en el día, se veían reforzadas en la noche. that would be understood that the samskaras, the impressions that one would take during the day, would be cultivated during the dream. Y viceversa, que lo que uno soñaba en la noche reforzaba las acciones, los samskaras del día. And the other way around, that the dreams in the night would reinforce the samskaras that you would get in the next day. Entonces, pues sí, estaban algo loquitos cuando se empezaban a hablar de epifanías y que se les revelaban los dioses y eso daba lugar a generar textos sagrados. So, okay, they would say that they would get epiphanies and the gods would communicate with them and then create sacred texts through it. Estaban un poquito They loquitos. were a little bit crazy with it, Pero también tenían esa claridad but they also had that clarity de que los samskaras eran impresiones cultivadas en el día que se veían reforzadas en la noche y viceversa. that the samskaras were impressions that were cultivated during the day and reinforced during the night while dreaming. Y para agregar también a lo que dijo Carlos del sueño lúcido, And in order to add to what Carlos said about lucid dreaming, explicar el por qué les llamaba la atención el sueño lúcido. to explain why lucid dreaming would be something that would call to their attention. Entonces el estado de sueño profundo para ellos, So the deep sleep state for them, en el que uno no sueña, en el que uno cae profundo in which you're not dreaming, you're just simply deeply asleep, y uno no recuerda lo que sueña, pero uno sabe que durmió pues porque se despertó al otro día. and you don't remember what you dreamt because you simply know that you dreamt or slept because you wake up the next day. Lo describían como tamásico y totalmente involuntario. They would describe it as tamasic and completely involuntary. Entonces la idea era replicar un estado de sueño algo similar al estado de sueño profundo, So the idea would be to replicate something similar to the deep state of dreaming, pero or de, sleeping, pero de manera controlada y voluntaria, but in a controlled and voluntary way. por lo tanto sádvico. For the matter, sattvic. Entonces el sueño era como una referencia, Pero ¿qué sueño en qué el sentido? sueño, no el dormir, Oh. el sueño So the dream would be like a reference para entender qué se buscaba en el acto de meditar. to be able to see what were you looking for in the act of meditating. Entonces se buscaba ese mismo estado similar al del sueño profundo, So that similar state of the deep dreaming, dreaming, pero totalmente consciente. but completely conscious. Ya, esa era la anotación. Muchas gracias, José. Aquí hay muchas cosas. There's many things here. En primer lugar, In the first place, desde el punto de vista neurológico, from the neurological perspective, durante los diferentes procesos del sueño se generan diferentes niveles de conciencia y por lo tanto de manejo del sueño. during the different levels of dreaming, you have different states of awareness, and for the matter, different states of dreaming. Pero también lo mismo sucede durante el evento de la ensoñación. But the same thing happens during the event of dreaming. Y bueno, eso es lo que, como decía José, se ha tratado en yoga de asumir y de aplicar. And that's what Jose was saying, that in yoga was intended to be applied. Me estaba olvidando comentar que en el budismo, I was forgetting that in Buddhism, no recuerdo el nombre, pero hay toda una metodología de uso de los sueños, de manejo de la ensoñación. I don't remember the name, but there is an entire methodology on how to handle the dreaming. Y la primera técnica que se desarrolla es, por ejemplo, escribir los sueños de los cuales se recuerdan. And the first technique that is developed is to write the dreams that you remember. Eso implica que la persona se entrena acostándose al momento previo de dormir con la firme intención de estar consciente y poder recordar los sueños. That implies that the person goes to bed and goes to sleep with the intention of wanting to remember its dreams.
Claro, el logro de ello es que al otro día puedes escribir lo que recuerdas que soñaste. Of course, so then the achievement is that the next day you're able to write what you remember that you dreamt. Recordemos que el budismo es también yoga. Let's remember that Buddhism is also yoga. Entonces, obviamente, en unas etapas más avanzadas, So obviously in some more advanced stages, porque es todo un entrenamiento, because it is a complete training, hay toda una serie de pasos para ese entrenamiento, there is a series of steps for that training. pues se llegaría a desarrollar la capacidad de reconfigurar el sueño. Well, you get to achieve the capacity to reconfigure the dream. Se considera en algunas comprensiones del budismo que en algunos estados de sueño se da el estado de meditación. In some comprehensions of Buddhism, it is understood that in some dream states you achieve the state of meditation. Si lo interpretamos desde lo que es la meditación, yo estaría de acuerdo. If we interpret it from what meditation is, I would agree with it. Entonces, uno de los objetivos es también meditar mientras se duerme. So one of the goals is also to meditate while you sleep. Pero hay que entender el otro objetivo que establece el budismo, But then you need to understand also the other goal or objective that the Buddhism establishes, que consiste en en reconfigurar la mente, which is in reconfiguring the mind, darle una estructura más adecuada durante el sueño, to give to it a more adequate structure during dreaming, para sembrar nuevos estados de conciencia to sow new states of consciousness, y obviamente previamente resolver samskaras, and obviously solve es samskaras, decir, purificar. purify. Entonces aquí en este sutra, So in this sutra, que es tan sucinto, which is so summarized, se podría interpretar ese mismo proceso, you could also interpret that same process, la utilización de la ensoñación the using of dreaming para generar estados de conciencia determinados. to create determined states of consciousness. Y bueno, creo que ha sido suficiente explicación. And I think that has been enough explanation. Pasemos ahora al Sutra 39, Let's get to the 39th Sutra. que siempre me ha parecido muy interesante. That to me has always seemed very interesting. Después de haber hecho una numerosa o una amplia enumeración de técnicas o de formas para manejar la mente, After having listed so many techniques or ways to handle the mind, entonces son formas específicas, so there are specific ways, la mayoría de ellas bastante complejas. most of them quite complex. Este Sutra 39 This 39th Sutra establece que también se puede estabilizar o darle forma a la mente establishes that the mind can also be stabilized a través de el tipo de meditación que se escoja. through the kind of meditation that you choose. Es gracioso It's funny porque después de proponer una cantidad de sofisticadísimas formas para meditar, because after having offered sophisticated ways to learn and to meditate, en este sutra ya cualquier otra forma. in this sutra they tell you, well, any other way, any way. Entonces con cualquier símbolo, So with any symbol, objeto, object, sonido, sound, imagen, image, externa o interna. either internal or external one. Y pues aquí lo que se establece es que lo importante es que sea placentera para el practicante. So then here what is established is that it has to be pleasurable to the practitioner. Entonces, la idea es que cada persona estaría decidiendo o escogiendo una forma con la cual se identifica. So well, the idea would be that the person would choose the method through which they have an inclination to or they feel identified with. Y la pregunta es, And the question is, o la duda es, or the doubt is, y entonces, ¿qué pasa si esa forma corresponde a los apegos u obsesiones de esa persona? what happens if this method is related to this person's obsessions or attachments? Entonces, ¿se puede meditar, por ejemplo, en la obsesión sexual? So can you meditate on your sexual obsession? ¿Se puede meditar en el dinero o en un billete como punto de objeto o símbolo de la meditación? Could you meditate on a bill as the object of your meditation? Don José nos tiene la respuesta a esa pregunta. Jose has the answer to that question. Bueno, eso va a dar para un podcast aparte, yo lo tengo señalado. That should go to a
podcast on itself. I have highlighted it Porque es la mala interpretación que se le da al Tantra. because that is the misinterpretation that is given to Tantra. Voy a tratar de ser lo más rápido posible. I'll try to do this as fast as I can. El Tantra se volvió un relajo Tantra became a mess porque entonces es como que se justifican en muchas cosas, entre ellas en este sutra. because they justify themselves and between many other things with the sutra. Entonces dicen, no, pues cualquier cosa puede ser un objeto de meditación, yo estoy viviendo un camino espiritual. So they say, oh, well, anything could be a meditation object, so I am following a spiritual path. Y pues no, And well, no, porque el criterio sí está definido. because the criterion is defined. Si bien el objeto de la meditación puede ser cualquier cosa, If the object of meditation could be anything, el criterio está establecido. the criterion is already established. El criterio es Chitta, Vritti, Nirodha, The criterion is Chitta, Vritti, Nirodha, la detención del proceso de los flujos mentales. the stopping of the mental fluctuations. Entonces lo que nos dice este sutra, o lo que nos invita a este sutra, So what this sutra invites us to do es a tener una apertura no dogmática, is to have a non-dogmatic openness, como a entender de que sí, múltiples caminos pueden llevar a dicho objetivo, to understand that several paths can get to that goal. pero el objetivo es uno. But the goal is the same one. Es como decir que vamos a viajar de Cali a Popayán Let's say that we're going to travel from Cali to Popayan, y hay varias vías. and there's different roads. Usted verá por cuál se va, You can choose any road, pero vamos para Popayán. but we're going to Popayan. No vamos para Santander ni para Bogotá. We're not going to Bogota or Santander or any other city. Me parece que es la forma más fácil de explicar. For me, that is the most simple way to explain it. Sí, efectivamente, Yes, effectively, hay que tener claro cuál sería el objeto escogido para la meditación. one has to be clear on what would be the object chosen for meditation. Porque si el objeto que se escoge lo que hace es generar más ansiedad, más deseo, Because if the object chosen, what it does is to create more desire and anxiety, pues obviamente no va a cumplir con el objetivo que es precisamente ralentizar hasta detener el proceso del movimiento mental o los procesos mentales. well, obviously it is not going to comply with the goal of making slower or even stopping the mental fluctuations. Entonces la idea es que el objeto escogido So the idea is that the chosen object ayude a que la mente helps the mind se enfoque en el objeto to focus on the object sin más fluctuaciones. without creating more fluctuations. Entonces, por ejemplo, ese tema del tantra sexual, So that thing of sexual tantra, pues eso no es realmente tantra. that's not truly tantra. Eh, el tantra sexual Sexual tantra, realmente es muy aburridor. it's quite dull. Todo eso que hacen de esos tallercitos y que se habla de la activación de los chakras y todo ese tema. All the workshops they do and the activation of the chakras and all that topic. Bueno, yo no sé dentro de cuánto se seguirán escuchando estos podcasts, pero en México pues hay un gran movimiento ahora en ese aspecto. I don't know how long these podcasts are going to be listened to, but right now in Mexico there's a great movement about it, Donde las personas van a hacer talleres de activación de Kundalini where people go to do Kundalini activation workshops y de tantra sexual. and sexual tantra. Pues eso no, usualmente esos talleres no corresponden a un proceso de tantra real, Well, usually those workshops do not correspond to a real tantra process porque no ayudan a enfocar o encauzar el proceso mental. because they are not helping to focus and channel the mental process. Simplemente lo acentúan, lo confirman o profundizan el proceso de movimiento de la mente. They accentuate and even deepen the process of mental movement. Entonces, bueno, esa es la interpretación que podemos dar. So that's the interpretation that we can give to it. Además, este sutra Besides, also in the sutra, se enlaza con el de las asanas, you could also relate or link this sutra to the one of the asanas. porque nos da la razón de que las asanas son uno de los medios para alcanzar estados de meditación. Because here, it gives the reason that asanas are one of the ways that you can get to achieve the state of meditation. Sin embargo, However, pues tiene que estar claro el propósito, el foco del asana. the purpose or the focus of the asana has to be clear. Si el practicante simplemente la hace como ejercicio, pues no está cumpliendo el propósito de Chitta Vritti Nirodha. If the person simply does the asana as an exercise, they are not complying with the object or the goal of Chitta Vritti Nirodha. Debe ir encaminado el proceso de la, por así decirlo, entre comillas, del ejercicio físico hacia
So, Chitta Vritti Nirodha. so the process of the physical exercise should be channeled towards the process of Chitta Vritti Nirodha. Lo mismo con el Karma Yoga, entonces pues puedes realizar cualquier actividad y se considera yoga solo si está cumpliendo ese criterio. Just like Karma Yoga, you could do any kind of action, but it is only considered yoga if it is complying with the purpose. Sí, así es. De Yes. hecho, una de las cosas que pasa con el yoga moderno So yeah, that's how it is. In fact, one of the things that is happening with modern yoga es que suele exacerbar la vanidad. is that it exacerbates vanity. Entonces se genera un apego hacia la forma del cuerpo, So people generate an attachment to the form or shape of their bodies, el logro de la flexibilidad, achieving flexibility, el logro de las acrobacias, achieving acrobacies, la fortaleza física, the physical strength. y eso es pura vanidad. And that's pure vanity. Entonces se pierde el fundamento del Hatha Yoga, So the foundation of Hatha Yoga is lost, que es precisamente el de equilibrar el proceso de los nadis, which is precisely the one of balancing the process of the nadis, como una forma metafórica para entender el equilibrio del flujo mental as a metaphorical way to understand the balance of the mental flow a través del trabajo del cuerpo. through the work of the body. Y obviamente también, And well, obviously as well, entonces se pierde la idea de lo que es asana, the idea of what asana is lost. o sea, la postura, The posture, que según el Raya Yoga establecido aquí en los Yoga Sutra de Patanjali, that according to the Raja Yoga established here in Patanjali's Yoga Sutras, es lograr el Sukham Sthiram, is to achieve Sukham Sthiram, es decir, la estabilidad con comodidad, which is the stability with comfort, por lo tanto hacia la quietud física cómoda, and for the matter towards the comfortable physical stillness, para que la mente se pueda establecer en ese mismo proceso. so the mind can be established in that same process. Por eso las yogas modernas no son yogas. That's why those modern yogas are not yogas. Es que ni siquiera preparan para el yoga. They don't even prepare for yoga. De hecho, es lo que dice José, llegan a entorpecer el proceso. In fact, what Jose says, they make the process even clumsier. Las personas se confunden. People get confused, Y pues a lo sumo servirá para relajarse, and at the maximum, it will be useful for getting relaxed, hacer ejercicio to do exercise, y, entre comillas, between quotes, generar la apariencia de tener una vida saludable. to appear to have a healthy life, Que eso es interesante, which is interesting. en lo que es el concepto de vida saludable para la gente. What the concept of a healthy life is for people. Menos mal que ahora ya se está reflexionando más al respecto, Thankfully, nowadays people are reflecting more about it, pero no se ha resuelto nada. but nothing has been solved. Entonces, una vida saludable sí es un cuerpo saludable, So then, yeah, a healthy life is a healthy body, sin estreñimiento, without constipation, sin acné, without acne, con la piel linda, with a beautiful el skin, pelo radiante, the radiant hair, los ojos brillantes, bright eyes. para que tu vanidad salga muy linda en Instagram So your vanity will look really good on Instagram, y la ropa te quede muy bien, and clothes will fit really well, sobre todo la ropa de yoga, especially the yoga y clothes. que te veas muy fitness And that you con look- el mate enrollado abajo del brazo, de la axila. And that you look very fit with the mat under your armpit. Y pues haces una mofa And like that, you do a mockery de estar consumiendo batidos estúpidos of drinking stupid smoothies que ya se sabe que no sirven para nada that you already know are worthless, y otras cosas locas más and many other crazy stuff que corresponden a la necesidad de una mente inestable y vacía that corresponds to the needs of a miserable and empty mind, de tratar de asumir un modelo que le dé una falsa idea de valor. of trying to assume a model that will give a false idea of value. A esto ha variado, ha vertido el yoga de hoy en día. So this is the inclination nowadays yoga is having. Entonces no es yoga. So it's not yoga. No, lo que se busca con yoga es la quietud mental. What you intend to do with yoga is the mental stillness. Por lo tanto, la paz For the matter, peace. y superar el sufrimiento. And overcome of suffering. Bueno, entonces ya con esto vamos terminando, So with this, we're finishing up.
Pero pues, pasamos al Sutra 40 para cerrar. But then here we go to the 40th Sutra in order to close it. En este Sutra 40 So in this 40th Sutra, se enuncia it is enunciated que entonces, that then, con alguno de los procesos anteriores, with some of the previous mentioned el processes, yogi logra the yogi achieves dominar to master todos los objetos de meditación, all the meditation objects, desde el átomo más pequeño hasta el más infinitamente grande. from the smallest particle of matter to the ultimate totality of matter. Y aquí cerramos este podcast. And like this, we close this podcast. Espero que lo hayan disfrutado, I hope you enjoyed it. que estén muy bien. Good day.